De acuerdo. Entonces vamos a comenzar esta nueva sesión del seminario sobre organizaciones de seguridad e inseguridad del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa. Hoy tenemos el gusto de tener como ponente al doctor Mario Barbosa Cruz. Él nos va a platicar sobre seguridad y pensiones y jubilaciones de funcionarios públicos en el siglo XIX, antecedentes de la seguridad social, así se llama la ponencia que nos va a presentar. Pero antes de ello vamos a presentar una semblanza del doctor Mario para que lo puedan conocer. El doctor Mario Barbosa es doctor en Historia por el Colegio de México. Es profesor investigador titular C, adscrito del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Él es historiador especializado en historia urbana y social de México. Sus investigaciones recientes versan sobre tres ejes fundamentales: la historia del trabajo y de los trabajadores, las clases medias en México y las relaciones entre la memoria y la historia. Ha logrado abrir la discusión sobre estos temas a partir de sus publicaciones y de la formación de grupos de investigación y seminarios en estos campos de estudio, tanto con investigadores consolidados y consolidadas como con personas en formación. Desde 2008 es codirector del Seminario Interinstitucional de Historia Social, antes Seminario Permanente de Historia Social del Colegio de México, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y de la Huancuajimalpa. Este es un foro académico con reconocimiento y trayectoria nacional e internacional. Es codirector de Transhumante, revista americana de historia social desde 2012, revista que tiene el reconocimiento de formar parte de índices y bases de datos de reconocimiento tales como Scopus, Simago y Publindex. También ha impulsado seminarios sobre la historia del trabajo en 2023 y 2024 y sobre memoria urbana en el posgrado de la UAM desde 2017. También fue presidente de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social, ALIS, de octubre de 2013 hasta octubre de 2019. Desde 2015 es el impulsor y coordinador general de Historias Metropolitanas, proyecto de vinculación y difusión de la UAM que busca el registro de las memorias e historias de la Ciudad de México. La difusión de estas historias se ha hecho en 13 libros publicados y un programa de radio semanal emitido en UAM Radio desde 2018. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Historia Social, Historia Plural, Ensayos desde los márgenes en América Latina, siglos XIX y XX, coordinado con Clara Lida y María Dolores Lorenzo, Clases Medias en América Latina, Subjetividades Prácticas y Genealogías, y Itinerancias y aprendizajes, conversaciones con Clara Lida, entre otros muchísimos más artículos que ha publicado el doctor, y a la vez forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. El día de hoy el doctor Mario Barbosa nos va a presentar su trabajo sobre pensiones y jubilaciones de funcionarios públicos en el siglo XIX, antecedentes de la seguridad social. Entonces le cedemos el micrófono al doctor Mario Barbosa y posteriormente realizaremos una ronda de preguntas para que él nos pueda ampliar este tema que nos está presentando. Adelante, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias al doctor Alejandro Vega porque parece muy generoso que hayamos coincidido hace unos meses y me haya hecho esta invitación a estar aquí. Alejandro, muchas gracias. En verdad me gusta mucho poder estar en otros seminarios de posgrado de nuestra división y sí, además es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy esta presentación. Cuando me hablaron de seguridad, yo estaba un poco asustado porque dije yo no sé nada de seguridad. Por eso le consulté a Arturo si podía hacer sobre seguridad social y pues de eso voy a hablar, de los antecedentes de la seguridad social. Y yo quisiera, si no hay inconveniente, compartir una presentación para ir guiándome en la exposición. Eh, Voy a compartir pantalla. Si la están viendo, no, creo que no. ¿Sí? No, Sí, pero sí, creo que sí. están Sí, ya, viendo ya se toda ve. la presentación, o están viendo todo, creo que están viendo todo el Ah, no, sí, toda escritorio. la pantalla, exacto. Todo el escritorio. No voy a, perdón, es que me confundí. Voy a la presentación únicamente porque si no, ya, ahora sí. Voy a presentarla. Bueno,
Entonces, sí, este trabajo tiene que ver con el, bueno, a partir de 1925, en agosto de 1925, se va a emitir la primera ley que habla o que va a tratar sobre el asunto de las pensiones y las jubilaciones a funcionarios públicos en México. Es una primera ley que siempre, pues la bibliografía ha hablado como que es un hito en términos de la seguridad social, porque pues, va a abrir esta posibilidad que luego se extiende a otro tipo de trabajadores, trabajadoras. Sin embargo, pues yo quería comenzar a trabajar sobre esa ley hace un tiempo y me encontré con una serie de archivos que hablaban sobre los antecedentes de esa ley. Pues simplemente me fui al archivo, a los archivos históricos y comencé a buscar información y me encontré con una cantidad de casos que trataban el tema de las jubilaciones en el siglo XIX, que es un tema que pues, hasta ahora nadie había explorado y que nos muestra cómo hay una serie de antecedentes en términos de las pensiones y jubilaciones. Eso me llevó como a desviarme un poquito del irme hacia el pasado. Yo trabajo generalmente, he trabajado siglo XX en mis investigaciones, pero me obligó a irme al siglo XIX e incluso al XVIII para ver qué ocurre y cómo va surgiendo este asunto de las jubilaciones y de las pensiones en el caso de México, inicialmente en la Nueva España y luego en México independiente. Y sobre eso voy a tratar de hablar, o sea, tiene un periodo en el cual está contenida esta presentación que proviene también de algo que está en prensa, de un artículo que está en prensa sobre este tema. Ahora en este momento me encuentro trabajando el periodo posterior, es decir, la ley del 25, ya ahora sí entré en materia y bueno, estoy ya organizando alguna información en torno a ese otro periodo, pero por ahora me voy a concentrar en estos antecedentes que me parece que pueden ser interesantes en términos de pensar también otro asunto, otra faceta de la seguridad que tiene que ver con la seguridad social. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Bueno, de esta presentación en términos generales es este, es analizar cómo se ejerció esta prerrogativa que tuvieron los funcionarios y sus seres queridos de pedir una pensión por jubilación, enfermedad, incapacidad o muerte en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad me voy a concentrar, porque los casos que tengo, que revisé, se tienen que ver sobre todo con la segunda mitad del siglo XIX, aunque encontré también algunos casos en la primera mitad del siglo, de ese siglo ya hace 200 años. Ahora no me quiere dejar pasar a la siguiente. Mm, Se bloqueó. Se bloqueó la presentación. Un segundito. Sí, se bloqueó. Deme un segundo, por favor. A ver si puedo Sí. desbloquearla. Ya, perdón. Ya, ahora sí, ya. ¿Cuáles son mis puntos de partida? Y ahí voy a tratar de, primero que el número de beneficiarios no es muy alto, o sea, esto no estamos hablando de pensiones generalizadas para todos los funcionarios públicos, sino estamos hablando de personas que fueron privilegiadas en términos de conseguir una pensión, que era algo que no era habitual, o sea, ¿qué pasaba con las personas cuando llegaban a la vejez o ya estaban en una edad no, pues que no pudiera tener esta posibilidad de tener una pensión? Básicamente o vivías de la beneficencia o tu familia o o alguien te tenía algún tipo de apoyo, pero no había una estrategia desde el Estado para atender estos casos. Este es un asunto que sin duda va a generar una serie de discusiones políticas e interacciones entre diferentes empleados de distintas posiciones sociales, lo vamos a ver en el siglo XIX con las autoridades. Sin duda alguna es un privilegio porque permite ver unas condiciones laborales de un sector que era eso, privilegiado porque tenía esa posibilidad dentro de dentro del mundo del trabajo. Y tiene que ver también con esto, con una actitud discrecional. O sea, hay una discrecionalidad que tiene una relación también con algo que
pues puede hablarse de un paternalismo en términos de el Estado señalando cuáles son las posibilidades de atender o de darle esta gracia, lo hablaban así, ahora vamos a hablar de ese término, a ciertas personas que no necesariamente era una pensión universal en los términos más contemporáneos. Mi presentación me sigue molestando. Y el uso de estos términos que también en algún momento cuando yo comencé a hacer esta investigación, alguien me decía, pero el término jubilación sí se utilizaba en esta época, sí, sí se comienza a utilizar con este sentido desde el siglo XVIII, de pensar en esta posibilidad de tener algo hacia el futuro, una seguridad, sobre todo en términos de la vejez, pero también en términos de personas las personas beneficiarias, las viudas, los huérfanos de personas que han estado trabajando en la administración pública, como lo podemos llamar ahora, ¿no? Eh, la primera parte la titulo como esto, jubilaciones por gracia, porque es el término que se utiliza, y pensiones a viudas y huérfanos en el mundo colonial. Y lo vamos a ver rápidamente. Aquí hay una imagen de un cobro de una alcabala y se ve como este tipo de funcionario que tenemos ahí, que este señor con él escribiendo con su sombrero de copa y que es parte de este fragmento del mural de Diego Rivera en el Palacio Nacional y que bueno, que nos muestra un poco quiénes eran estos funcionarios, ¿no? En este caso hay como este funcionario que está ahí cobrando también la alcabala. En el siglo XVIII aparece esta posibilidad de las pensiones y las jubilaciones en términos de la estructura colonial. Sin duda alguna, durante la última época del mundo colonial, hay una profesionalización de la burocracia. Es decir, hay una especialización de las personas dedicadas a la burocracia y de personas que tuvieran ciertas capacidades para realizar estos cargos. Yo me voy a referir sobre todo a los burócratas y no me voy a referir tanto a los militares, porque con los militares también hay pensiones, pero ahí juegan otros asuntos que más adelante voy a mencionar. Estos comienza a ver desde el siglo XVIII una serie esto lo llamo como una secularización, porque no es a través de la iglesia o de corporaciones que se dan estos apoyos a viudas y huérfanos por parte de un monarca o protector, sino a través del mismo gobierno colonial que comienza a brindar esos apoyos a viudas y huérfanos para como una protección, como eso, como una protección. Y el rey en ese momento, desde mediados del siglo XVIII, comienza a conceder por gracia, es decir, por su propia decisión, la jubilación por enfermedad, por vejez, y que no necesariamente, o sea, no va a ser el virrey, que era el encargado en las colonias, ni un superintendente, ni otro funcionario, sino era el rey directamente quien debía conceder esa gracia de la jubilación. El monto era la mitad de lo que se percibía y que va a ser algo que se va a mantener incluso hasta el siglo XX. ¿Cómo se concedían estas pensiones para huérfanos y viudas? Sobre todo, se concedían según el grado de necesidad, decía, méritos y servicios, así como también de la disponibilidad de recursos. En el siglo XVIII surgen estas formas que se llamaban sí, pues lo podemos hablar de esa manera, como los Montepíos en España. ¿Qué era un Montepío? A nosotras y a nosotros ahora nos puede sonar mucho esta palabra Montepío, porque lo tenemos asociado a los préstamos, a los lugares en donde se empeña algo, a los lugares de empeño, incluso por el Montepío del Monte de Piedad que permanece todavía como una institución colonial que se mantiene hasta la actualidad, pero eso surgen por una orden de la corona en el siglo XVIII para atender justamente estos casos de viudas y huérfanos, para atender también el caso de las jubilaciones y las pensiones por jubilación, por vejez o por incapacidad,
y van apareciendo, como está señalado ahí en esta lámina, en 1761, el Montepío Militar, que básicamente pues va dirigido a estas personas que cumplen estas funciones. Hay este otro Montepío que tiene que ver con los ministros y los altos funcionarios de las audiencias de estos como ámbitos administrativos altos dentro de la administración colonial en 1765, que luego se van a hacer extensivos en América en 1770 en las colonias americanas. Y el que más me interesa en esta presentación va a ser este Montepío que aparece, que es el de los empleados en las escribanías de cámara, y me faltó una S, de las reales audiencias y en otras reales oficinas, que va a ser creado en el 76 y en México únicamente en la Nueva España, perdón, en la Nueva España se va a implementar o a poner en práctica este Montepío. Este Montepío no se va a poner en práctica en otras colonias españolas, sino únicamente en la Nueva España. Este Montepío va a atender justamente este Montepío que se conocía también como el Montepío de oficinas. Ahí tenemos a quienes incluía, según la norma, escribía a los escribanos incluso podían ser los notarios, conocidos que ahora podemos hablar de notarios, pero también las personas que se dedicaban a escribir quienes escribían, en ese momento no había máquina de escribir, había que hacerlo con pluma y tinta en la burocracia, los relatores, los agentes fiscales, como toda esta serie de funcionarios públicos que pertenecían a diferentes ámbitos de el gobierno de la Nueva España, que estaban incluidos dentro de este Montepío. Por supuesto, había unas distinciones dependiendo de la calidad, de la jerarquía que tenían dentro de las jerarquías laborales, de los salarios percibidos y de las autoridades. Lo que se hace es que van a crear incluso dos Montepíos en el caso de México separados para atender a estas personas, o sea, no solamente están los de las audiencias, sino la creación de este Montepío más específico para empleados gubernamentales, pero eran empleados de cierta jerarquía, por supuesto, no estamos hablando de las personas que trabajaban, por ejemplo, en la intendencia para conceder lo que valoraba el rey. Claro, el rey no lo hacía, lo hacían sus funcionarios más cercanos, pero en la declaración el nombramiento tenía que estar firmado por el rey. Se tenía en cuenta la responsabilidad, la puntualidad, el cumplimiento del requisito de tener permiso, además de contraer matrimonio entre iguales. Y esto es muy importante porque fíjense que no solamente es un asunto de trabajo, sino también tiene que ver con un asunto de esto de mantener matrimonio entre iguales era no mezclarse con otros grupos raciales, sino mantenerse dentro de su propio grupo, en términos de que no se mezclaran con indígenas o que no fueran mezclados con afrodescendientes o con otro tipo de poblaciones. Para eso el funcionario tenía que pedir un permiso para contraer matrimonio, para mantener este tipo de posibilidades de tener una pensión en el futuro. El rey le tenía que conceder permiso y decir, bueno, usted se va a casar con una igual a usted y por lo tanto sí le doy permiso. Si no tenía ese permiso, eso era un requisito que iba a impedir que le pudieran conceder estas pensiones. Y las pensiones también se concedían para viudas y huérfanos menores de 25 años. En este caso no era la mitad, sino era la cuarta parte del sueldo del funcionario. Entonces ya vemos que desde el siglo XVIII hay esta figura que no son, no, porque siempre se piensa como que todo este tipo de acciones se canalizaban a través de acciones de asistencia social por parte de comunidades religiosas, pero no, esto es una iniciativa desde el Estado, desde la corona española. ¿Cómo se constituía este Montepío, este fondo de recursos? Se constituía a partir de cuatro mesadas, es decir, 4 meses de sueldo
de los empleados que pagaban al tomar posesión de su cargo y de una contribución de 8 maravedíes por peso deducida de sus salarios mensuales. O sea, es un fondo de alguna manera mixto en donde hay una contribución, que eso va a ser parte de lo que va a ocurrir en el futuro de estos fondos en donde el empleado, el trabajador, aporta y también el Estado por el otro lado también tiene un aporte, ¿no? Y para concederlo, y eso es lo interesante, por eso los historiadores, a las personas que nos dedicamos a esto, nos encontramos con ese tipo de evidencias porque ellos tenían que presentar documentación para la solicitud de estas jubilaciones y pensiones, y eso es lo que pues nosotros y nosotros podemos consultar y darnos una idea de cómo se hacía, ¿no? Estas evidencias tenían que mandarse a España, se tenía que tener además evidencia que vivían en territorios españoles, si estos funcionarios se jubilaban y se iban a territorios no, a dominios no españoles, perdían también este privilegio. Y bueno, creo que era destinado sobre todo para funcionarios altos y medios. ¿Qué pasa con la independencia? Uno diría, bueno, esto todo se terminó con la independencia, sin embargo, lo que podemos ver, y bueno, ahí tenemos una muestra de un documento de estos ya de solicitudes de pensiones en la época independiente. eh, lo que pasa va a ser lo siguiente, o sea, a partir de la Constitución del 24, de 1824, se va a declarar como México como una república independiente y en ese mismo año hay una disposición, un decreto que dice que los fondos de los Montepíos, de estos Montepíos que hemos señalado, se van a agregar a la hacienda pública, ya no son parte de los recursos de la corona, por lo tanto va a ser la hacienda pública de la República Independiente y que se va a seguir con este mismo modelo, pero que los descuentos van a ir a parar a una instancia que eran las comisarías que iban a ser las encargadas de hacer los pagos de las pensiones. Y ya no se tenía que hacer la solicitud a España, que eso se tardaba, ustedes saben, la correspondencia se podía tardar 3 meses, el trámite allá se podía tardar otro tiempo, incluso uno puede ver en los casos coloniales, se podían tardar hasta 2 años para dar la respuesta de si se concedía o no una pensión. Estos Montepíos con la época de la independencia conservan esa misma estructura colonial, o sea, no se van a modificar. Se modifica un poco quién los concede y a dónde van a parar los recursos, porque ya son en instancias de la hacienda pública, pero se sigue conservando esta misma estructura, que es lo interesante. Y lo otro interesante es que se emplea a todos los funcionarios, incluso a trabajadores temporales, e incluso yo encontré casos de no solamente altos funcionarios, sino de funcionarios medios y funcionarios incluso bajos en la jerarquía, ¿no? Estamos no diciendo bajos en términos de calificarlo, sino más bien en la jerarquía. Es decir, por ejemplo, gente que hacía trabajos de intendencia, me encontré con que estaba pidiendo muy temprano, ya declarada la independencia, jubilaciones por su tiempo cumplido. Dentro de esta legislación que aparece en la primera mitad del siglo XIX, en 1837, se habla de jubilaciones por ancianidad notoria, se dice así, de esa manera, enfermedad habitual o inutilidad perpetua, son los términos de la época, ¿no? Y que también dependía un poco el monto del tiempo trabajado, ahí como está señalado en la lámina, de 10 a 15 años, una tercera parte, de 15 a 20 la mitad, de 20 a 25 dos terceras partes, de 25 a 30 tres cuartas partes y de más de 30 años el salario completo. De este periodo yo pude revisar 25 expedientes que se conservan, tampoco se conservan, ustedes saben que en los archivos, o si no lo saben les cuento, los archivos no necesariamente conservan toda la documentación, sino que siempre pues se pierde documentación o incluso hay políticas en las cuales se quita la documentación, pero bueno, de este periodo encontré 25 expedientes de 24 hombres y una mujer, el 44% habían trabajado más de 30 años, que van a pedir la pensión por edad avanzada, un 40% eran de escala baja, que esto es una novedad a diferencia de lo que ocurría en el periodo colonial, donde era un privilegio de ciertos sectores sociales. Acá estamos hablando de que
es un privilegio más general para los empleados, por supuesto, gubernamentales únicamente, y 24% para estos empleados medios, con empleados de oficina sobre todo, y 10% para altos funcionarios. Esa es como una distribución general de estos expedientes revisados. Y para el caso de la segunda mitad del siglo, yo me voy a encontrar con 50 expedientes, 46 hombres y 4 mujeres. Fíjense, el número de mujeres es muy poca. Sobre eso hablaré más adelante. El 50% en este caso son de escala baja, también a diferencia de la época colonial. El 26% de empleados medios, el 20% de empleados de escritorio y un 4% de altos funcionarios. Estos, en la segunda mitad del siglo XX, estas cifras también nos dan una idea de a quienes se pensionaba: 46% más de 30 años, 12% entre 25 y 30 años, 22% entre 20 y 25, 66% obtienen su jubilación, pero también hay un 20% a la cual se la niegan y hay un 14% sobre el cual no hay información, que eso es interesante también de verlo, bueno, no sabemos qué pasó, pero ese 20% de los que se niegan también es importante como una cifra de por qué se les niega o por qué se les concede. Recordemos que esto es una gracia, ¿no? Es una gracia que se mantiene, era una gracia que concedía el rey. Con la independencia es una gracia que concede el gobierno de la República, pero sigue siendo eso, una gracia y no un derecho. No es considerado un derecho. Hay un corte en el siglo XIX que tiene que ver con la legislación liberal. Ustedes me imagino que recuerdan que a mediados del siglo XIX hay una serie de legislaciones liberales que generan no solamente en términos de la libertad económica, de la posibilidad de tener, de que se eliminaran una cantidad de trabas a la economía, sino también en términos de la aparición de derechos. En el 19, en términos de la legislación liberal, es importante esto, y es que a partir del 55, dentro de esta reorganización de las finanzas del gobierno mexicano, desaparecen los Montepíos y lo que se dice es, bueno, nosotros no vamos a seguir conformando estos fondos para financiar las pensiones. Lo que se dice es, bueno, eso no impide que ustedes, trabajadores y trabajadoras, pueden generar sus mutualidades, que son asociaciones, organizaciones independientes, mutualidades o asociaciones de ayuda mutua, que eran muy habituales como una forma también de atender la vejez o las inconvenientes que aparecen en la vida. Y también les dicen, bueno, creen cajas de ahorro, ¿no? O sea, es como se dejan libertad, el Estado un poco se lava las manos y le dice, le pasa la responsabilidad a los grupos, a los grupos para que creen sus propias aportaciones. Y lo que se dice es, bueno, si usted ya aportó antes del 55, estos Montepíos desaparecen, pero estos aportes van a ser amortizables en bonos del Estado. Y la justificación de esta desaparición, lo que dicen es, no vamos a mantener estos fondos porque estos fondos o los Montepíos son cargas, lo dicen de esa manera, bueno, el presupuesto del Estado de las clases pasivas, es decir, de clases que no estaban, también ese es un término de la época, clases pasivas, es decir, de gente que no estaba aportando a la economía en sus propios términos, era lo que decían, y que podía tener en la justificación de estas normas, hablan de que esas cargas ascendían más o menos a 1.200.000 pesos al año. Esta legislación, pues, como ustedes ven, lo que hace es desaparecer estos fondos mixtos que se habían creado desde la época colonial, que se han mantenido durante la primera mitad del siglo XIX y que nos dejan un poco en un limbo en la segunda mitad del siglo XIX hasta la ley de 1925, con la cual comencé a hablar y que ya es una ley que se da después de la Revolución Mexicana, que forma parte de las medidas de poner en práctica el artículo 123 de la Constitución de 1917. Pero básicamente en este momento lo que se crea es un limbo en el cual no hay
básicamente si se dan pensiones, esas corren por cuenta del Estado, ya no va a haber este sistema de aportes. Y lo que dice el Estado es incluso ya no se van a conceder pensiones, es lo que dice en 1855. En el único caso en el que se van a mantener las pensiones o hay una legislación en la segunda mitad del siglo XIX son los militares, porque es importante y pensémoslo de esa manera. Darle la pensión a un militar es decirle, de alguna manera, usted ayudó al Estado, a la nación, en las guerras y demás. Si usted fallece, vamos a atender a sus viudas, vamos a atender a sus familiares. Era como darle algún tipo de reconocimiento a esas personas que han participado en la consolidación del Estado Nacional. Pero en el caso de los funcionarios, pues no se va a mantener esta legislación. Con lo que aparece básicamente es una discrecionalidad, es decir, no es que no se sigan concediendo pensiones, yo les señalé que consulté 50 expedientes de la segunda mitad del siglo XIX, también seleccioné expedientes que tenían información porque puede estar solamente la solicitud, pero en ese caso no me interesaba tanto, yo quería darle seguimiento, a veces son expedientes muy grandes que van y vienen las solicitudes, ¿no? Entonces lo que se ve es básicamente una discrecionalidad en la forma como se conceden las pensiones. Únicamente por allá hasta 1909 vuelve a aparecer una norma otra vez para otorgar pensiones a los empleados federales, en donde se vuelven a recuperar elementos que ya se han tratado en la primera mitad del 19, pero que básicamente no hay una legislación hasta 1909, es decir, son como 60 años, 50 y tantos años en los cuales no hay una pensión. En esta última sesión de mi presentación y luego para que podamos tener la posibilidad de charlar y de discutir también sobre lo que les estoy presentando, me voy a dedicar un poco ya les presenté un panorama general, ahora a presentarles algunos casos, como qué significa esto de la discrecionalidad. En general en la literatura, si uno encuentra la literatura sobre administración pública, sobre la seguridad social en México. Siempre hablan y dicen, no, pues en el siglo XIX no era que no hubiera pensiones, sino que eran discrecionales. Pero ¿qué significaba esto de la discrecionalidad? A eso me dediqué un poco yo a tratar de entender cuál era el significado de esa discrecionalidad y también de algo que está atado a esa discrecionalidad por parte de quien concede la jubilación o la pensión. La jubilación es una cosa, se jubila a alguien por su tiempo trabajado, la pensión puede ser concedida a ese jubilado, pero también a viudas, también a huérfanos y a otras personas. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, por parte del Estado está discrecionalidad, pero por parte de quien solicita, yo lo que observo es una apropiación de una noción de derecho social en ese sentido, y a eso me voy a dedicar en los siguientes minutos. Ahí aparece pues una de esas primeras fotografías donde se ve una mujer trabajando en una oficina con una máquina de escribir, de las primeras máquinas que llegaron a México. Voy a señalar algunos casos que son como unos casos ejemplo de diferentes tipos de discrecionalidad y de diferentes, o sea, un poco mencionar algunos casos que nos ejemplifiquen lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XIX sobre todo. Entonces, una discrecionalidad, es decir, hay una decisión, pero una decisión de acuerdo con su posición social. Entonces, les presento el caso rápidamente. Luciano González es un administrador principal del ramo de mercados, es decir, un alto funcionario de la burocracia de la Ciudad de México. Pide la pensión en 1866, ha trabajado durante 42 años y solicita la pensión completa por 1,600 pesos anuales, que había sido su último sueldo. Ellos tenían que presentar unas recomendaciones como parte del expediente. Uno encuentra tanto la solicitud de la persona como estas recomendaciones de personas que habían sido sus jefes o que han tenido algún tipo de relación con ellos en la administración. Subrayan la dedicación, la cantidad de impuestos recaudados, porque justamente el ramo de mercados era uno de los que más producía dentro del presupuesto de la ciudad
y las dificultades que tenía esta persona por la enfermedad o una enfermedad que tenía a su avanzada edad. Esta solicitud se resuelve favorablemente en 8 días. Fast track. La verdad es un asunto que no ocurre con otras solicitudes, pero llama la atención, teniendo en cuenta como una posición elevada dentro de la burocracia, pues una trayectoria sin problema, se le concede una pensión en 8 días. Ahí tenemos como justamente una fotografía de un mercado. A mí me gusta ilustrar para que sepamos del mercado de San Juan, que todavía por ahí podemos visitar en el centro de la Ciudad de México en el siglo XIX, justamente hablando de la administración de mercados, que eran quienes recaudaban los impuestos en los mercados y a las personas que vendían en las calles también, ¿no? Que también se les recaudaba impuestos. Segundo caso de discrecionalidad de acuerdo con su posición social. Francisco Romero es un guardia de Caritas durante 12 años y luego se pasa a otra instancia, es trabajador de la Fontanería Mayor de la ciudad por 31 años más, es decir, trabaja 43 años en la administración pública. Pide una pensión el 5 de enero de 1869 con un salario íntegro, fíjense las diferencias, 35 pesos mensuales, es decir, más o menos 420 por año. Si nos devolvemos, el otro ganaba 1.600 pesos al año. Eh, Él dice, he desempeñado con los conocimientos prácticos, honradez, lealtad y buena fe, pero pues muchas veces no sabemos si es él o si es un escribiente, porque hay mucha gente que es analfabeta, pero hay personas que se dedican justamente a hacer este tipo de solicitudes. Dice, sigue, continúa, pero como en la época presente y por la nueva planta de oficina no tengo lugar en ella por no ser científico y conociendo mi posesión y siendo ya avanzado de edad y con bastante familia que sostener y no teniendo más arbitrio para conseguir subsistencia de ella más que la jubilación que creo merecer. Él dice eso en su justificación. El 15 de marzo se le concede, el ayuntamiento le concede la pensión, pero luego el gobierno central manifiesta que el ayuntamiento no tenía facultades para concederla porque no es él quien tiene eh, que hacerlo. Y lo que ocurre en este caso es que el trámite se va dilatando. Hay unas cartas de solicitud, de explicación, se piden explicaciones y demás, a pesar de que el ayuntamiento les había concedido, había dicho, había dado un visto bueno de concederle la pensión, finalmente no se la conceden sin más razones casi un año después. 10 meses después, no se le concede la pensión sin argumentar por qué. Pues como es una gracia, no hay necesidad de una argumentación, sino básicamente se concede o no se concede. Entonces, bueno, ahí vemos un poco como diferencias sociales en torno a la pensión. Otra vez le digo. Otro caso, pero este va a ilustrar un poco la discrecionalidad sustentada en la ley. Este es uno de los pocos casos de mujeres, de estos casos de mujeres que puede consultar. Mariana Torija y Fernández es directora de una amiga municipal número 3. Estas eran escuelas de mujeres, que así llamaban amigas municipales. Es directora de esta escuela, había sido su mamá, había sido también, su madre había sido directora de esa misma escuela, ella había heredado el cargo, eso se cuenta un poco en todo el chisme de la solicitud. Ella pide la pensión el 12 de abril del 70, luego de 24 años de trabajo que había cumplido desde el 46, y ella habla, adjunta certificados médicos por problemas nerviosos y del hígado. Le niegan la pensión diciendo que según la ley del 56, ella solamente se tiene en cuenta el tiempo trabajado hasta diciembre del 55 y que por lo tanto ella solamente tendría 9 años de trabajo. Acá se argumenta de esa manera. Fíjense como las diferencias, en este caso sí se dice por qué, pero se argumenta que básicamente ella no tendría el tiempo necesario para poderle conceder la pensión. Entonces también denegada. Aquí está uno de estos documentos del expediente de solicitud de pensión de esta señora Torija y Fernández.
Otro caso también de discrecionalidad sustentada en la ley. Manuel Hernández es enfermero del Hospital de Dementes entre el 24 y el 61 y luego pasa a ser celador de escuela entre el 61 y el 71. Pide la pensión el 20, marzo del 71 por 20 pesos mensuales, es decir, 240 pesos al año. Le niegan la pensión diciendo lo mismo que según en el 56 las pensiones están suspendidas. Sin embargo, además se dice que él dice que si no, pues, que si se cuentan los años, porque bueno, ya hay otros antecedentes en los cuales dicen se cuentan los años antes del 56, es decir, antes de que se eliminen las pensiones, él ya tendría 31 años. Hay una discusión que se diluye durante mucho tiempo, básicamente 4 años, en los cuales se sigue discutiendo el caso, él presenta algunos antecedentes, como antecedentes de otros casos y demás. En 1875 se la conceden, pero el señor se muere en los meses siguientes y no logra disfrutarla, según lo que dice el expediente. No alcanza a disfrutarla, pero son 4 años de discusión del caso. Discrecionalidad, este es otro tipo de discrecionalidad que encuentro, que es el miedo a generar precedentes. Eso es algo que generalmente se decía, es decir, yo le concedo la pensión por gracia porque yo la puedo conceder como Estado, como gobierno, pero esto no va a generar un precedente. Sin embargo, más bien, las personas sí acudían a esos precedentes para solicitar o para insistir en que les concedieran la pensión. Fernando Telles es un guarda nocturno de alumbrados por 16 años. Estos guardas nocturnos son personas que estaban cuidando un poco que no se apagaran las luces. Recuerden que las luces inicialmente son de gas, luego va a ser hasta muy tardío ya eléctrico, ya cuando pasa el siglo, pero inicialmente son de gas o incluso prendidas con fuego, ¿no? Inicialmente las luces de la ciudad. Pide la pensión en septiembre del 77 porque fue atacado en servicio y perdió la movilidad de una pierna. Básicamente lo atacan y él pide una pensión de 15 pesos mensuales, que son 180 pesos al año. El ayuntamiento sugiere darle la mitad, es decir, 7 pesos con 50 centavos mensuales, pero el gobierno central dice que la niega por generar un mal precedente que autorizaría a que después bastarán solo consideraciones de equidad para conceder las referidas jubilaciones con perjuicio a los fondos municipales. Entonces, en este caso, es uno de esos casos en los cuales no se le concede la pensión por un asunto de no generar a malos precedentes. Acá también tenemos una fotografía de estos documentos que son manuscritos, ¿cierto? No aparece la máquina de escribir. eh, Este es otro caso que nos va a ilustrar como el apoyo a familiares y viudas. Acuérdense que las pensiones no solamente se conceden por jubilación, sino también por familiares o viudas. En este caso, Dolores Labastida, viuda de Florencio Sánchez, un celador muerto en el 56 en cumplimiento de su labor, solicita la reanudación en 1867, es decir, que ya se le habían concedido, incluso antes de la ley del 56 que elimina los montepíos y las pensiones. Pide la pensión o la reanudación de la pensión de la mesada de 15 pesos. Montepío, declarado hace 10 años, dice ella por esa digna corporación se lo dirige al ayuntamiento. En el 68 le conceden o la reanudan el pago y ella luego le pide que le paguen también los meses que no le habían dado el dinero durante la intervención francesa. Recordemos que por esos años está la intervención y en esos meses, en términos generales, cuando había guerras, a los funcionarios no se les pagaba porque no había presupuesto. Y por supuesto las pensiones tampoco se pagaban en ese sentido. Entonces incluso en el expediente aparece eso, que ella pide que se le pague pues durante esos meses que no había recibido por la guerra, ¿no? Por esta guerra que hubo por la intervención francesa y se la conceden finalmente. Y es muy interesante la justificación de la concesión. Se dice que
ha sido concedida por la autoridad legítima y no por el gobierno usurpador. Es decir, que esa pensión ya había sido concedida en tiempos de una autoridad y no por los franceses o no durante la intervención francesa. Entonces también tiene que ver ahí con un asunto de alguna manera político o una justificación política. Este es otro caso también de apoyo a familiares. Estas son hermanas, son tres hermanas, Campi, hermanas solteras de un empleado de la cárcel nacional, Manuel Campi, que fue asesinado en el cumplimiento de su deber. Ellas escriben un documento al ayuntamiento. Este es interesante este caso porque ellas no saben leer ni escribir, se lo escriben e incluso tienen como un apoderado, que es quien va a escribir la solicitud pidiendo la pensión. En ese caso se la conceden a estas tres hermanas y estas tres hermanas, al menos por lo que se ve en el expediente, disfrutan la pensión mientras vivieron hasta 1882, donde fallecen las tres hermanas, que son las tres hermanas solteras que vivían, que eran dependientes económicas de este CELAF. Acá está parte también de este documento. Y bueno, yo solamente quisiera terminar un poco con esta reflexión y un poco para estar abierto a sus preguntas, a las preguntas que podamos tener. Titulo esta parte como de conclusión, pasé un poco rápido, pues también no me puedo extender ya más, ya llevo bastante hablando, pero lo titulo como casuística, gracia y derecho a manera de conclusión. Y tiene que ver con que, bueno, con algunas conclusiones que uno puede señalar. Los gobiernos del México independiente van a mantener los requisitos para la jubilación y esa organización de los Montepíos y que, bueno, estos casos nos dan a entender también cómo se da la discrecionalidad, cómo hay asuntos de tipo social, de jerarquías sociales, pero también otro tipo de argumentos morales en términos de protección de mujeres viudas que juegan dentro de la argumentación, incluso argumentos de legitimidad política que también aparecen en esas sustentaciones o justificaciones de cuándo se conceden discrecionalmente estas pensiones. Entonces, que pasan por diferentes ámbitos que no necesariamente tienen que ver con la concesión de un derecho. Otro de los asuntos que se puede ver es esa cancelación de los Montepíos, de estos fondos mixtos, que luego se van a recuperar en el 25, la ley del 25 de 1925 aparece esta idea del fondo mixto, que es la idea posterior de cómo se van a conformar los fondos pensionales en México. Esta confrontación entre autoridades, incluso que la vimos en algún caso, como el ayuntamiento, el gobierno, tiene una confrontación de autoridades y que, bueno, en la mayor parte de los casos, si bien yo seleccioné algunos casos, yo les mostraba que más o menos más del 60% fueron casos que se les concedieron las jubilaciones y que de alguna manera uno lo que puede encontrar es que el Estado, a pesar de que tiene una lucha contra los precedentes, la pierde porque en las argumentaciones se acude o se alude a los precedentes y a esos precedentes que pueden ser también la base de un reconocimiento de derecho, de un asunto que el gobierno nunca lo va a utilizar en estos documentos. Ellos no van a hablar nunca de un derecho, mientras que las personas solicitantes sí hacen alusión al concepto de derecho y al concepto de precedente, ¿no? También. Eh, bueno, también se puede ver como los empleados, no, muchos empleados sí están dentro de unos sectores medios que tienen más o menos recursos, pero que no necesariamente todos, que dentro de las jerarquías sociales de la burocracia hay diferentes condiciones sociales. Eso también es otro de los asuntos que uno puede observar en términos generales y que también, si bien al desaparecer los Montepíos a mediados del siglo XIX, otra cosa que yo no mencioné, pero que lo trato más ampliamente en los trabajos que he escrito, es que también desaparecen las restricciones por no tener el permiso de matrimonio. Ese permiso de matrimonio incluso se sigue solicitando, se solicitaba en la época colonial, se sigue solicitando en la primera mitad del siglo XIX, pero a partir de que se eliminan los Montepíos,
también se elimina ese requisito que no vuelve a aparecer, es decir, ya no aparece este asunto que tiene que ver también con un asunto que pasa por una exclusión y por un asunto incluso de discriminación étnica o de mestizaje, o pues que ya no estaría dentro de estos requisitos a partir de mediados del siglo XIX, ¿no? Cuando se eliminan estos Montepíos. Y bueno, yo creo que sí, uno puede encontrar aquí es, creo que el caso, estos casos son interesantes tanto en la época colonial como en el siglo XIX, por pensar que estos sistemas de ahorro para el retiro, sistemas pensionales y de seguridad social, como hay una serie de antecedentes. A veces pensamos que solamente existe la beneficencia pública, que solamente existe también estas mutualidades, estas asociaciones de ayuda mutua que se generan entre los trabajadores, entre los artesanos, para ayudarse mutuamente en los momentos de muerte, de enfermedad o en otras dificultades de la vida, sino que existen estos sistemas que incluso van a ser la base de los posteriores sistemas para el retiro que se van a dar en el siglo XX, ¿no? Que ya aparecen estos sistemas mixtos de contribución mixta. Y bueno, creo que esta parte también es muy interesante, que los liberales quieren causar la atención al retiro, es decir, la política social la quieren de alguna manera, su problema es el problema de ustedes, y ustedes organícense como puedan a iniciativas de alguna manera privadas que reprodujeran prácticas gremiales, es decir, los gremios en la época colonial estaban organizados para eso. Si yo pertenecía a un gremio de artesanos de los carpinteros, el gremio me protegía en términos de la enfermedad, de la vejez o las viudas, los huérfanos estaban protegidos por los gremios. Entonces, querían reproducir una práctica gremial a partir de estas asociaciones en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, pues esto no va a ocurrir en el caso de los funcionarios públicos, que van a seguir insistiendo en reclamar esta práctica y no solamente restringirla a los militares, sino que también fueran beneficiarias otras personas. Uno lo que puede ver además es un aumento de los casos de concesión de jubilaciones en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, y bueno, dan cuenta también de que esto ya es una práctica que de alguna manera está instituida y que no es fácil que se pueda finalizar, y que bueno, posteriormente con la revolución se van a causar a través de otras, de otras formas que tienen que ver con estos sistemas de pensión para el retiro que se conceden a partir del 25. Bueno, con esta imagen termino, que es una imagen también de algún lugar que ustedes conocen claramente en la Ciudad de México, y que pues nos habla un poco también de estas diferencias sociales que uno también puede encontrar en estas iniciativas que he tratado de dibujar en esta presentación. Y bueno, con eso, perdonen si me extendí mucho, pero bueno, terminaría con eso la presentación general. Dejo de compartir pantalla y pues les agradezco mucho la atención. Espero que no se hayan aburrido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mario Barbosa y bueno, al contrario, ha sido una plática muy interesante, sobre todo un tema que hoy en día también es muy actual, digamos desde otra perspectiva, de esta cuestión de los trabajadores, sobre todo, bueno, yo he estado leyendo sobre burocracias modernas y justo el tema de la jubilación, pues ya aparece como un componente de inseguridad, ¿no? Y con esto, pues digo, me extiendo un poco el comentario. Se extiende la idea de seguridad que hemos venido manejando en el seminario, que no es única, sino más bien abarca todo un conjunto de temas que se han visto por acá. Hemos visto temas policíacos, temas sobre eh, militarización, seguridad hídrica. El compañero José Luis presentaba muy al inicio del seminario la noción de seguridad ontológica. Entonces, ha habido, bueno, también hemos tenido temas
videovigilancia y han sido temas como todos muy, muy interesantes, muy enriquecedores en el sentido del término de lo que implica la seguridad. Y en ese sentido, el doctor Mario Barbosa nos presenta un nuevo componente que es el de la seguridad social desde la perspectiva histórica que me parece muy, muy interesante. Cuando él estaba abordando toda esta cuestión del matrimonio, eh, se me hizo muy particular porque esto es una anécdota. Yo he estado como en juzgados de lo familiar recientemente. Los últimos 4 años me han ocupado más o menos en estar yendo a juzgados de lo familiar por una cuestión de alguna pensión y me ha tocado ver en juzgados de lo familiar algunos casos muy particulares en la relación entre peticiones de jubilaciones o recaudado en Afore eh, para viudas, sobre todo a partir del COVID. eh, y ha habido casos muy particulares en los cuales, por ejemplo, llega una persona, una señora, una viuda, y digo, oiga, yo quiero mi pensión, y de repente sale el marido que ya había estado casado anteriormente, entonces con la que vivió después, pues ya no puede gozar de ese derecho porque no tiene el matrimonio con ella, ¿no? Entonces ahí me pareció como muy particular esta situación del matrimonio, ¿no? Como estas otras instancias de que están reguladas por el Estado, como la vida civil, y cómo impactan en esta otra parte que es la seguridad social para el disfrute de este derecho en particular, ¿no? Hablando ya en términos modernos de la cuestión de derecho. Y sobre todo, también me pareció muy, muy interesante, por ejemplo, esta cuestión de la solicitud por medio de cartas que tenían que estar como una especie de exposición de motivos, ¿no? Porque se requería esta pensión, esta jubilación y me hizo pensar, bueno, aquí ya lo dejo como en modo de pregunta, si había como una especie de litigios entre el Estado y los burócratas del Estado, ya sea de jerarquías altas, medias o bajas, justo a través de estos precedentes. Y y cómo se llevaban a cabo como estas tensiones, ¿no? Estas tensiones que tenía el Estado y sobre todo este último punto, si había tal cosa como la retroactividad de la legislación, ¿no? O sea, como que ahí me quedan como esas dudas, hablando de este periodo histórico del cual nos ha hablado el doctor Mario. Y bueno, ya hasta aquí dejo yo mi intervención y alzó la mano el doctor Alejandro Vega y posteriormente José Luis para generar algunas preguntas al doctor Mario. Adelante, doctor Alejandro. Sí, gracias, Salvador. Pues muchas gracias, Mario. Créeme que fue fascinante escucharte, ¿eh? O sea, realmente no nos aburrimos, pero yo creo que ni un minuto. Eh, no estás en un foro yo creo que, no sé, tú nos dirás, no estás en un foro de historiadores, ¿no? Entonces nos perdonarás que nuestros comentarios no estén enfocados, pues en la disciplina de la historia, sino que tengamos otros intereses, como ya manifestó Salvador. Yo, pensando en términos del producto bueno, de tu proyecto de investigación que estás realizando, el cual me parece que, a veces se nos olvida que para entender el presente hay que comprender el pasado. Es fascinante y en términos de la comprensión del desarrollo de la administración pública en México, de la burocracia en México, es fundamental este tipo de estudios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, mi más sincera felicitación. Tengo algunas dudas. Eh, Primero, porque mencionaste las dos palabras, son conceptuales, jubilación y pensión, ¿no? Entonces, jubilación y pensión, en términos contemporáneos, pues, jubilación es un pago único, ¿no? Cuando, por ejemplo, salgamos de la UAM, pues esperamos que nos dé Sí, se como le que cuela. un gozo, un beneficio, y otra cosa es la pensión, que es un pago regular, ¿no? Entonces yo, primer pregunta conceptual, si hay una diferencia o si los estás utilizando como sinónimos. Segunda pregunta,
cuando hablas de funcionario, pues es un término que si lo vemos de nueva cuenta desde la perspectiva actual, en algunos sectores hay funcionarios hoy en día, ¿no? Porque eso te implica, pues, ya sea si lo ves a la francesa, una función pública, o si lo ves a la americana, un servicio civil. Entonces, cuando nos hablas de funcionarios, ¿de qué nos estás hablando? ¿Cómo ingresaron al servicio público? Si tienes esa información o no. Eh, a mí me gustó mucho la manera como lo planteas y así pasa a veces, ¿no? Tú tienes un objetivo, dices 1925 y voy a revisar los antecedentes y ¡pum! Se te explotó la bomba y te salieron un montón de cosas que a lo mejor no las tenías previstas, pero pues qué bueno que las encontraste, ¿no? Y que hay información. Eso es como que un tesoro que hay que valorar. Pero dentro de lo que tú trabajas, yo veo que hay como una manera para entender el proceso de institucionalización de lo que sería la pensión, los primeros antecedentes en dado caso, ¿no? Ya después dirás tú en 1925 en adelante, pues qué fue lo que pasó y sabemos que no en todos los ramos de actividad sucede lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención, tú te concentraste en pues el estatus, ¿no? Alto, medio o bajo. Y me gustaría saber si por ramo de actividad puedes, yo sé que la limitante de los datos es importante, yo lo sé, pero sería muy interesante pues ver si por ramo de actividad, porque me llamó mucho la atención que nos hablaste de guardafuegos, ¿no? Que son los antiguos serenos de los celadores, de lo que era la, este, pues la prisión esta tan famosa, ¿no? La acordada. La Mm. acordada, que es la acordada Reloaded, ¿no? Porque es la Sí, versión 2 de la sí, que existió en la colonia, sí, pero igual de terrible, ¿no? sí. Entonces, y después nos hablas de un agente que parece más bien como un inspector, ¿no? Porque cobra Mm, impuestos. mm, Entonces, está muy metido ahí la cuestión de vigilancia, ¿no? En cierto sentido. Entonces, a ver, y entiendo también que eso es como un revelador de las actividades, pues, del gobierno, del Estado, ¿no? En qué era lo que le interesaba y al mismo tiempo, pues, ver, pues, cómo estos funcionarios, pues, trabajaban ahí, o se mantenían, ¿no? Y creo que el último ya me lo contestaste cuando hablaste de los Montepíos, cuando se buscaba que se hiciera cargo ahora las cajas de ahorro, que era similar a cómo funcionaban los gremios. Pero esto me lleva también a preguntarte si has explorado nada más para comparar, no que te metas, porque yo sé que decirte eso es un mundo, ¿no? O sea, es otro proyecto casi casi de vida. Pero si has explorado trabajos de historiadores que hayan trabajado estos temas en otros países y que te permitan ver, bueno, qué tan atípico es el caso mexicano. Yo lo que sé de algunos otros sectores justamente en el gobierno es que no es tan atípico, que se parece mucho. A lo mejor temporalmente es después o hay algunas derivaciones que no son las mismas, pero en general, de hecho, estas prestaciones sociales en Europa, siglo XIX, pues vemos que, por ejemplo, cuando se funda Alemania en 1871, y empiezan a surgir estas políticas sociales y de beneficio a los trabajadores, con Bismarck, pues en realidad no parten de nada porque retoman mucho de estas prácticas que ya se venían dando en los gremios del norte de Europa, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasó? ¿No? Si íbamos más o menos por el mismo camino, ¿qué nos pasó que se perdió esto? Y no sé por qué me acordé de ayer, pero, pero bueno, esa es otra historia. Nada más sería eso y bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Este, Eh, José Luis. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Doctor Barbosa, qué gusto saludarlo. Muchas gracias
por la interesante conversación que propone. La verdad es que a mí durante la charla se me mantuvo dos grandes impresiones, ¿no? Un reconocimiento tan antiguo de pues de esta práctica de retribuirle algo al trabajador que ya no es trabajador, ¿no? Al ex trabajador, que no es eh, haya, que ya tiene su cantidad de años, pero me sorprendí en paralelo lo poquito que ha cambiado pues en lo general, ¿no? Incluso hasta en los casos que por ahí nos hizo favor de reconstruir, me parece que si se hiciera una encuesta rápida, yo creo que todos conocemos a más de alguien, a más de un pariente, vecino, lo que sea, que cae en una de estas prácticas, de discrecionalidad, que parecen justo de los años 1950 y tantos, ¿no? Entonces me pareció bien sorpresivo. Eh, pues a mí me generan un par me salieron un par de dudas, no tanto en no tanto en la estructura general de lo que por ahí nos presenta, sino más bien la generalidad de lo que nos expone. A mí me interesaría ver si en en alguno de estos momentos que se identifican cambios de no existía y ahora se empieza a dar, y luego en algún momento se suspende y luego se reanuda y todo esto, más allá del periodo general de la historia pues de que estaba por ahí se mencionaba la Revolución Francesa, la independencia, todo esto. Si en alguno de estos momentos se ha identificado algún detonante particular, ¿y a dónde voy con esto? Como bien mencionaba por ahí al final, pues todo el tema tiene tintes políticos, pues bien, pues, no tan bien marcados, pero vaya, que por ahí hacen mucho ruido y luego no, me, me traen a la cabeza estas historias que ahorita fallo en precisar, pero que luego no, pues es que se empezó voy a poner una barbaridad sobre la mesa, pero decir, no, pues es que se empezó a otorgar pensiones a las viudas y a los hijos y todo, porque los hijos pues del general mayor de las Fuerzas Armadas se murieron de pobres, ¿no? Después de que él salió y ya, o sea, ese fue como el evento que dijo, bueno, no, pues no hay que dejarlos desamparados y todo esto. Y me parecería interesante ver si en esta reconstrucción histórica que ha hecho se ha identificado algo así pues, que pudiera pues, precisar un poquito esta corte, eh, este corte político, ¿no? Que por ahí se ve muy claro. Y el otro que me genera mucha curiosidad, sobre todo hablando de los famosos precedentes o antecedentes que se generan con aceptar o no aceptar ciertos perfiles que se benefician, si se tiene por ahí el dato de la magnitud que representaban estas gracias en términos de la hacienda pública, ¿no? Porque luego, pues básicamente eso es lo que va determinando, no, pues ya recórtale, ya aviéntale más años, ya ponle pues que necesita haber pasado por 4 oficinas antes de solicitar pensión, todos estos requisitos, pues para disminuir el porcentaje, ¿no? Entonces, sería bien interesante ver pues, cómo empezó, si es que por ahí hay algún dato, existe el dato, y ver si eso ha trascendido en algún sentido, ¿no? Y eso, tengo por aquí otra notación, pero la verdad es que mi letra no me ayudó para nada y ya no la pude precisar. Pero nuevamente muchas gracias y un gusto saludarlos. Que no le llega a un historiador, porque él sí la descifra, ¿eh?
No tenemos más preguntas por el Ok, momento. sí, Doctor Mario, sí, voy respondiendo. Pues no, en primer lugar, respondo a algo que había hecho un comentario que hace Alejandro en términos de, bueno, para mí es un gusto estar de verdad y lo digo sinceramente con un público diferente porque generalmente cuando uno habla entre historiadores y yo me imagino que a ustedes les pasa también que cuando uno habla con gente de otras áreas, otros campos de conocimiento, aparecen otras dudas que justamente a uno le abren la posibilidad de pensar o de incorporar análisis o puntos de vista interesantes. Hace un tiempo, en una feria en Guanajuato, comentó un libro alguien que trabaja estudios institucionales, los libros de clases medias, y su lectura fue muy interesante en términos de pensar desde otro lado los mismos problemas que nosotros estamos tratando en ese libro. Entonces, no, por el contrario, para mí es un privilegio estar acá con ustedes. Yo comienzo a responder algunas de las cuestiones que han señalado. Uno, tiene que ver con lo que decía Salvador en términos de los expedientes que yo consulté tienen a veces mucha información, en otras ocasiones tienen muy poca, ¿no? Pero en algunas ocasiones son expedientes que pueden tener 50, 60, 80 páginas, de donde, sobre todo en estos casos en que va y viene la solicitud, ¿no? Esa solicitud que les comenté de los 4 años, además que es un caso muy triste porque pues es una persona que está solicitando durante 4 años, le conceden la pensión y se muere, y no logra disfrutarla. Sí hay una cantidad de información en términos de la historia de vida de esta persona, ¿no? O sea, de los argumentos que está poniendo en la mesa, de los argumentos desde el Estado para no concederla, de los pleitos entre las autoridades, entre las instancias. En el siglo XIX hay un pleito importante que ha sido bastante estudiado en términos del ayuntamiento como un órgano descentralizado y el gobierno central. O sea, de que el gobierno central quiere irle quitando funciones a los ayuntamientos que finalmente se las quitan en 1903 y luego lo ratifican en 1929. Las funciones de los ayuntamientos en el caso de la Ciudad de México, el Distrito Federal y algunos territorios en el país. Pero sí, eso también se percibe, esas tensiones entre el gobierno central y los gobiernos locales, por ejemplo. De quitarle o decirle, esto no son funciones suyas, usted se está metiendo donde no tiene. O sea, esas tensiones políticas de niveles de gobierno que son interesantes también. Entonces, sí, sí se ve eso. Los casos desde la época colonial hasta 1925, los casos que yo he encontrado no son retroactivos. O sea, te concedemos la pensión 4 años después, tú perdiste los 4 años, no te vamos a concederle otro retroactivo. Te podemos conceder de pronto que te dejamos de pagar durante un tiempo por una guerra, pero no te vamos a conceder lo retroactivo. Mientras que se estudia, incluso en la legislación colonial se dice, la pensión se otorgará a partir del momento en el que se falle, no antes. Y lo dicen claramente porque, claro, esos casos se tardaban años también, pero ahí era por cuestión de lo que implicaba, ¿no? El correo que llegaba de transatlántico y todo lo que ocurría para hacer una solicitud, ¿no? No se subía a la plataforma y se subía a la solicitud escaneando los documentos, sino que había que hacer otro procedimiento que era un poco más largo. Entonces, en esos términos, sí no hay una retroactividad, que era otra cosa que preguntaba Salvador. O sea, no existe esa noción del retroactivo todavía en el caso al menos de estas solicitudes, que insisto, son solicitudes privilegiadas porque no todo el mundo tenía esta posibilidad de pensionarse. Alejandro señalaba preguntaba sobre la diferencia entre jubilación y pensión. Fue algo que me preguntaron desde la primera vez que puse como una primera idea de este asunto. Y bueno, yo me fui a los diccionarios incluso del siglo XVIII, siglo XIX, qué significaba la palabra jubilar, sobre todo porque lo de la pensión era más claro el significado, pero en el caso de la jubilación no tanto. Entonces, los diccionarios viejos, cuando uno busca jubilación, dice, y voy a citar textualmente, absolver o liberar del trabajo u oficio
que alguno ha servido por muchos años, dice, termina la cita. Es decir, era eso, era como la posibilidad de que usted ha trabajado durante muchos años, deja de trabajar y le concedemos la pensión. El acto de jubilar era ese, ¿no? La jubilación era absolverlo o liberarlo del trabajo, pero garantizándole la pensión, ¿no? Estaban atados uno y el otro concepto. Entonces, ese es un poco el sentido que tiene o que va a tener el concepto de jubilar. Y por eso se hace la diferencia, ¿no? De jubilar como ese acto, que es un acto, un ejercicio de quien lo concede. Y bueno, la pensión está asociada con eso. Por supuesto que es la pensión, ya es el, eh, la cantidad que se le puede dar a alguien, ¿no? A alguien a partir de esa decisión. Lo del funcionario es una discusión muy interesante, Alejandro, porque eh, a comienzos del siglo XX, muchos de estas personas dicen somos trabajadores y el Estado les dice no, ustedes no son trabajadores, ustedes son funcionarios o servidores públicos. Ustedes no tienen porque era el reconocimiento de ser trabajador, también tenía unas implicaciones legales en el caso de la burocracia. Entonces lo que se dice es que son servidores porque han servido, porque generan o conceden un servicio público, o incluso se habla de funcionario, pero no se utiliza la palabra empleado en muchos casos desde el Estado, ni la palabra, menos la palabra trabajador, que hasta 1938-39 se va a incluir en una legislación donde dice que son trabajadores del Estado y no servidores o funcionarios públicos. Sobre eso incluso hay unas tesis que son alucinantes, tesis de personas que se quieren titular como abogados a comienzos del siglo XX, haciendo disquisiciones sobre el asunto, por qué deben ser considerados trabajadores. Y son argumentaciones jurídicas, institucionales sobre por qué una persona que trabaja con el Estado, porque ahí también aparece cuál es el otro problema aledaño a eso. ¿El Estado es patrón o no es patrón en ese sentido? Si es patrón, también tiene unos derechos, tiene unos deberes como patrón. Y el Estado generalmente como que se aparta de esa posibilidad de ser patrón, del Estado como patrón, hay una tesis de estas tesis que les digo que se llama así, el Estado patrón o el Estado como patrón, que es eso también, ¿no? Es esa otra posibilidad, porque el Estado siempre se pone en el papel de mediador, ¿no? Entre los conflictos laborales entre particulares y no como un Estado patrón. Entonces sí hay también algunas distinciones conceptuales. Es una discusión muy interesante, creo que desde finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX, al menos en el caso de México, hasta que finalmente se va a reconocer que son trabajadores, pero ya muy en el cardenismo es cuando se va a reconocer como trabajadores del Estado. Eh, sí, hay un procedimiento, sí, esto que dices, sí, me genera todo, sí, una reflexión en torno a esto, de cómo se van generando estos procedimientos institucionales, ¿no? De concesión. Me pareció muy interesante esa observación para incluirla incluso en mi reflexión personal posterior de cómo se va dando este proceso de institucionalización paulatina de este reconocimiento de derechos sociales, ¿no? En el caso y laborales, me gustó cómo lo planteaste, Alejandro, y que me parece que sí puedo como repensarlo en ese sentido. Porque sí, tú tienes razón bueno, en cuanto a eso creo que se puede ver desde un proceso de institucionalización y que en eso ustedes que se dedican a estos asuntos tienen mucho que aportar. Yo he tratado también de acercarme tanto a la sociología laboral como a otros ámbitos del conocimiento para irme, y a los estudios institucionales también me gustaría meterme un poquito más para ir como haciendo como un diálogo más cercano y no quedarse uno en los términos como de su propia especialidad, ¿no? Y sí me suena mucho esto que dices y voy a tratar de pensarlo un poco más y ojalá que podamos charlar en otro momento, incluso para recomendaciones de textos que pudieran servir para esa reflexión desde ese punto de vista.
En cuanto a los ramos, tú preguntabas también, Alejandro, de los ramos. Sí se puede ver, una cosa que uno puede ver eso ya por lo que he trabajado sobre la burocracia, historia de la burocracia, ya durante varios años, me he podido dar cuenta es cómo la burocracia se va especializando mucho más, se va generando una especialización. Inicialmente podía haber inspectores y luego hay una serie de cargos que son mucho más especializados. Inspectores, reinspectores, es decir, los que vigilaban a los inspectores, inspectores de tal caso, o sea, uno puede ver incluso en los archivos cómo aparecen esas especialidades en el caso de estos ramos en el mundo del trabajo, en el mundo ya de los cargos dentro de la administración pública. Claro, están estos guardias que podían ser de cárceles, del alumbrado público, de gente que está en diferentes lugares, pero también uno encuentra casos de funcionarios de Hacienda, muchos funcionarios de Hacienda, muchos funcionarios que tienen que ver con mercados, con ramos que son importantes dentro de la administración. Sí se podría hacer también un mapeo en ese sentido de ver cuáles son los ramos en los cuales hay más casos o se atienden más casos posteriormente es más claro porque hay más información. Para el siglo XX yo me he encontrado con una información muy buena que la que estoy trabajando ahora en términos de poder hacer esa diferenciación incluso que tú estás solicitando, pero se podría hacer un ejercicio con la información existente de hacer una distinción por esos ramos que es muy interesante. Y lo último que señalabas, Alejandro, de los otros sistemas, claro. En el caso de las pensiones, por ejemplo, en Estados Unidos se crean fondos privados de pensiones desde mediados del siglo XIX, aparecen. En el caso de Alemania, va a aparecer el primer sistema como medio público de pensiones. O sea, para el caso ya del siglo XX, hay estudios para hacer la ley del 25. Ellos hacen estudios de los sistemas para cuál es el sistema que van a elegir. Y son interesantes esos estudios porque se puede ver, se puede rastrear cómo se manejaba este asunto en otros países durante el siglo XIX, ¿no? Y cómo van apareciendo, incluso en algunos casos son más privados, son fondos privados que se asemejan más a los seguros privados, que es otro ámbito que hay que tomar en cuenta. El seguro, como el seguro privado, el seguro de vida, el seguro que aparecen también desde el siglo XIX y que hay que tomarlos en cuenta porque van, como es una historia paralela en términos de esto, incluso por la presencia de personas que trabajan en estos sistemas que son los actuarios que van a comenzar a construir tablas de mortalidad y que con base en esas tablas se van construyendo los fondos públicos de pensiones, etcétera, etcétera. Creo que sí hay que verlo como en una mirada paralela de cómo surgen esos sistemas también de los seguros privados pensando en eso pues, de las empresas que se van creando, que son empresas importantes de seguros. Y bueno, creo que sí pero sí, lo público, desde lo público, aparece desde el siglo XIX. eh, en América Latina aparece, por ejemplo, en Argentina, ya hay cajas de pensiones. 1904, 1905 aparece la caja de pensiones pública. Entonces sí, aunque México es tardío, México no es de los últimos tampoco. Es uno de los primeros países, al menos en América Latina, creo que después de Argentina, donde se van a comenzar a considerar este tipo de, eh, de herramientas para atender estos casos. Entonces, es un caso interesante. El Departamento del Trabajo de México es el primer departamento de trabajo que aparece en América Latina en 1911, por ejemplo, también. Es una instancia dedicada desde el Estado a ver el trabajo. Eh, entonces, eso también hay que tomarlo ahí en cuenta porque creo que mirándolo desde un contexto internacional, el asunto sí se puede ubicar como en dónde está México. Yo creo que México es de los primeros países en América Latina que se genera estas reflexiones en torno al asunto. México además
también en este caso las pensiones en el siglo XIX mantiene como otros países con este mismo sistema, pero son pocos los que mantienen esto, lo mantienen más para los militares que para los civiles. Entonces, bueno, creo que sí, ese es otro ámbito que también se podría considerar, este ámbito de la comparación entre los sistemas. Eh, José Luis señalaba los datos de la hacienda pública. Para el caso del siglo XIX se pueden rastrear, eh, sí se pueden rastrear en los presupuestos porque aparecen como eso, clases pasivas, se mencionan de esa manera, como clases pasivas como lo señalaba ahora, y que son fondos que son importantes. E incluso para el 25, una de las justificaciones, o sea, toda la iniciativa del Fondo de Pensiones que se crea en el 1925 proviene de Hacienda en términos de quitar esa carga de las clases pasivas de los presupuestos. Esa es la justificación, una de las justificaciones más importantes de la creación del fondo, de ese fondo en 1925. Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir, sí se puede rastrear. Hay algunos presupuestos que tienen información más detallada, hay otros que no. Yo he trabajado con presupuestos en el siglo XIX porque sí me permiten dar una idea de la burocracia, de cómo era el mundo de la burocracia en términos más reales, porque no hay censos de empleados, no hay otro tipo de herramientas, no hay estadísticas tan consolidadas en términos de cuántas personas trabajan en la administración pública como va a haber posteriormente. Para el siglo XX ya hay cifras mucho más consolidadas que nos dan una idea de cuántas personas estamos hablando. En el siglo XIX es más complicado reconstruir esas series, pero sí se pueden hacer estos rastreos de presupuestos. Y de lo político, que era la otra pregunta que hacías, José Luis, a mí me parece que sí, o sea, ese es un ámbito que está jugando en todo momento. O sea, también se conceden pensiones porque es un acto de legitimación del Estado, ¿no? O sea, yo concedo una pensión y de alguna manera le estoy diciendo al empleado gubernamental, usted nosotros como Estado estamos respondiendo por usted. Es un asunto de legitimidad política ahí que se va dando en esos términos. Y eso se ve muy claramente cuando, cuando aparece bueno, cuando hay guerras o cuando hay confrontaciones, las invasiones del siglo XIX, las intervenciones, la intervención estadounidense, la intervención francesa, en las cuales también aparece ahí lo político. Es una concesión. Si usted fue fiel al gobierno mexicano, usted tiene derecho a una pensión. Si usted estuvo con los traidores, por supuesto que no. O sea, tache, adiós. No va a tener ese derecho. Creo que eso también es importante en términos, y es una herramienta política también, ¿no? La política social no es, también puede considerarse como eso, ¿no? Es un ámbito de legitimación que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, eso también podría ser un objeto como de mayor análisis, un análisis más profundo. Pues muchas gracias. Creo Gracias, que doctor Mario, por estas primeras intervenciones a las preguntas. Antonio levantó la mano. Sí, hola. Pues muchas gracias, Mario. Estuvo muy interesante este recorrido que nos presentas. Y ahora con la sesión de preguntas, me surgía la duda, sobre todo en cuestión con en relación con lo que mencionaba José Luis, ¿no? Que nos presentas como primer momento de las pensiones y jubilaciones como un asunto relacionado con la gracia y la discrecionalidad. Luego, digamos, como justo este momento, digamos, de los gobiernos liberales, donde como que tienen más de una privatización o gremialización de las ayudas. Y lo que me surgía es la pregunta de cuándo surge, digamos, esta idea de la seguridad social y de las pensiones y jubilaciones como una herramienta o como una bandera más bien de la lucha social, ¿no? Como de la clase trabajadora, digamos, ¿no? Y también si desde el principio, digamos, o en qué momento se surge, por ejemplo, pienso sobre todo como en la discusión actual, que digamos que creo que es una discusión global hasta cierto punto en torno a la cuestión de las pensiones y jubilaciones, y que uno de los criterios, digamos, que se dan para
para la privatización de las pensiones con las afores y para la responsabilización individual en torno a la jubilación y tal, es un criterio demográfico, ¿no? Que justo es como, bueno, pero pues es que la población vieja está siendo cada vez mayoritaria y los jóvenes en edad laboral son cada vez menos, entonces esto va a ser insostenible si no privatizamos y si no cada uno se responsabiliza, digamos, digamos que el criterio puede ser todo lo discutible que se quiera, pero el punto es, si este criterio demográfico, poblacional, no sé cómo ponerlo, aparece desde un comienzo o cuándo surge como relevante en la discusión, o si surge, digamos, con la cuestión, pues sí, de la neoliberalización de las pensiones y tal. Esas serían en concreto las preguntas. Muchas gracias, Antonio. Sí, Arturo levantó la mano. Sí, también acá la tengo levantada. Primero agradecer lo interesante de la exposición. Creo que quedó claro que estábamos boquiabiertos un poco del tema y tratando de exprimirle todo el jugo. Por mi parte tengo comentarios y una pequeña duda, pero el comentario va hacia que al final siempre que vemos cosas históricas, me pasa mucho, cuando me meto a ver cosas ya temas bien tratados, a nivel de historia a veces se nos olvida que hubo 3 siglos de colonia y dos, digamos, de Nueva España, y hay 2 siglos de México como país independiente, y todo lo que esto lleva a cabo y las luchas de poder que ha habido desde mucho antes, cómo van marcando ciertas agendas y se fueron marcando desde hace mucho tiempo. Ahí me queda hasta cierto sentido, no, de manera superficial lo digo por falta de conocimiento mío, pero sí se me hace que tiene todo analizando estos temas así, se ve realmente cómo iba avanzando la historia o cómo avanzaba el país o la sociedad en términos de ideas sociales, ¿no? También otra que tengo que a mí se me hace muy interesante, que es cuando se mencionan en este tipo de cosas bien tratadas, discrecionalidades, es muy rico porque realmente uno se da cuenta de cómo funcionaba algún aspecto del país, en este caso, un aspecto de las situaciones que se pueden analizar. En México, no solo en México, en muchas instituciones, o sea, instituciones, visto como lo decimos los que nos dedicamos a cosas de estudios institucionales, que es analizar las reglas del juego, cómo se va comportando todo mediante las reglas del juego, pues no sé, tenemos aquí en México hasta me imagino que no es exclusivo de México, pero una institución que se llama el compadrazgo, ¿no? Como aquel llevarte bien con alguien, venir de ciertas familias o venir de ciertos orígenes o de ciertos, así, te ayudan para avanzar y es algo que los mexicanos los tomamos como una institución, lo tenemos como un hecho. Muchas veces, no sé, si en si una organización o algo así está dirigida por sonorenses, pues tener un pariente sonorense te sirve, o cositas así que lo vemos muy normal, parte de nuestra vida, de nuestra sociedad, de ¿no? Nuestro contexto, pero pues al final sí tienen repercusiones muy finas, y esto de sí, analizar casos por discrecionalidad es una maravilla para estas cosas. Y yo tengo una duda, no sé si por los registros que se pudo ver, o si hay alguna cosa así, ¿hay algo así referente, digamos, a la Iglesia Católica? O sea, o la Iglesia en México. Desea mi pregunta. Muchas gracias por todo. Doctor Mario. Sí, bueno, respondo estas preguntas. Gracias por los comentarios a todos, perdón. Y ya está uno acostumbrado a decir todas y todos. Eh, Antonio, sí, por supuesto es una bandera y esto se ata un poco a la reflexión que hacía ahora Arturo en términos de ir pensando cuándo surgen los derechos sociales, ¿no? Que también habría que pensarlo y para eso hay una filosofía política que ha abordado el tema sobre los derechos sociales, que al menos en el caso de México hay un autor que se llama, no me acuerdo si el nombre exactamente es Francisco, pero los apellidos son Cruz Parcero, que además es el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, que tiene un textos muy interesantes sobre el surgimiento de los derechos sociales y sobre eso, incluso qué significan los derechos sociales y cómo, porque bueno, aquí en medio de toda esta discusión que estamos presentando también aparece eso, ¿no? Es una discusión en torno al reconocimiento de un derecho,
que pudiera estar en otro momento un derecho social, un derecho laboral, un derecho social, la protección de las personas mayores, de las personas vulnerables, ¿no? Social, pero también laboral, ¿no? El reconocimiento de una vida de trabajo, de algo que además se está perdiendo. Yo siempre digo cuando hablo de los temas laborales, que es interesante hablar de los temas laborales en el pasado porque también es ver lo que se está perdiendo, ¿no? O sea, mucha gente peleó por las 8 horas, ahora hay sistemas flexibles de trabajo en donde pues muchas personas trabajan más de 8 horas y trabajamos más de 8 horas por diferentes razones, ¿no? Porque nos lo exigen, porque hay presiones, porque nos gusta, porque no sé, por diferentes razones, pero trabajamos más de 8 horas, ¿no? Y los sistemas flexibles de trabajo que, bueno, están sobre la mesa en los últimos años. Y creo que eso se está perdiendo, ¿no? O sea, hubo luchas sociales, hubo luchas de gente que se organizó en otros momentos de la historia para que hubiera una jornada de 8 horas, para que hubiera un reconocimiento de los derechos sociales y laborales, el derecho al descanso dominical, el derecho al ocio, el derecho de la pensión, de la jubilación, todos esos derechos que de alguna manera también se reconocieron y que pues hay pues, un retroceso en muchos casos, en muchos de ellos, ¿no? ¿Cuántas personas van a tener derecho a la jubilación en el futuro? Hubo un momento en el cual hubo un pico y después cuántas personas en el presente o en el futuro van a tener derecho a una jubilación si lo que nos vamos es por los sistemas flexibles, ¿no? Yo sé que no es un panorama muy optimista, pero creo que es necesario también tomarlo en cuenta. Entonces, sí, el asunto de la seguridad social aparece como uno de esos ámbitos que se van reclamando, ¿no? Sobre todo en el siglo XX, para el caso de México, más en el siglo XX. Y en el caso de las jubilaciones, los ferrocarrileros tienen mucho que decir. Yo me quiero meter ahí en el futuro. Espero poderlo hacer con los ferrocarrileros porque es un gremio en el cual hay una lucha en términos de el reconocimiento de las jubilaciones con un ámbito importante dentro de lo que quieren, en un gremio pues que era central para el momento, ¿no? O sea, los ferrocarriles movían la economía, movían a las personas, pero sí, sobre todo movían la economía, movían el abasto, movían muchas cosas, ¿no? Pensando en el comienzos del siglo XX o en el siglo XIX, hasta mediados del siglo XX, cuando el avión u otro tipo de las carreteras van a cambiar este sistema. Pero bueno, ese es un ámbito en el cual hay que seguirlo, pero que sí hay unas solicitudes de los trabajadores en esos términos de considerar, de reconocer. A mí por eso me parece interesante también explorar este campo porque es explorar también cómo van surgiendo esa noción de derecho, ¿no? En las personas. Si le dieron la pensión a otra persona, porque a mí no? Yo tengo derecho a la equidad, o sea, a pesar de los privilegios, a pesar de que sea compadre, que tú lo señalabas ahora, Arturo, también, el paternalismo, el compadrazgo, estas figuras, yo tengo derecho porque al otro le dan y a mí no, ¿no? O sea, si tenemos las mismas condiciones. Entonces creo que eso es importante también de tenerlo en cuenta ahí como en esa idea del derecho social y de lo que implica eso en términos de organización y de solicitud también de individual o colectiva de esos derechos, ¿no? Que bueno, muchos de estos casos son individuales, las solicitudes que se hacen, no hay solicitudes colectivas, yo no he encontrado una solicitud colectiva para, bueno, queremos como gremio que nos protejan y nos den pensión, no, no hay. Sino son más solicitudes individuales, pero sí se apela a una noción de derecho que es importante tomar en cuenta. Eh, este asunto de la privatización, para mi sorpresa, la ley del 25 me ha causado sorpresa, no hablé de ella hoy, no me da tiempo de hablar, pero no necesariamente es un fondo privado lo que se crea en 1925. O sea, no es un fondo público. La ley crea un fondo privado e incluso hay resoluciones de la Suprema Corte donde hablan que es privado y no es público. Eso fue una sorpresa para mí porque yo pensaba que era un sistema público y me encuentro con que no. No necesariamente es un sistema público. Entonces, ahí están un poco esos intríngulis de lo que ocurre
y que hay que verlo, ¿no? Hasta dónde lo público es público o qué es lo público y qué es lo privado, o hasta dónde se crean esos fondos o estos sistemas en donde aparece lo público y lo privado, que eso, de eso es lo que estoy tratando de explorar en estos momentos. Entonces, bueno, y sí esto de la población envejecida, de la población que no quiere retirarse, yo encontré unos casos hasta muy tristes en el siglo XIX de gente que la iban degradando, o sea, iba aumentando en edad, y yo no sé también si será porque uno va aumentando en edad y piensa que no le vaya a ocurrir, pero que le van degradando el salario o lo van degradando en las posiciones, ¿no? Para quitarles el salario. Entonces, que sí son condiciones como muy humanamente difíciles en esos términos. Entonces, de cómo se enfrenta la vejez en el trabajo, ¿no? O sea, es un viejo que se hace adiós porque ya no tienes la fuerza suficiente para hacer un trabajo, la atención para hacerlo. Es un problema, ¿no? Es un problema que ellos atienden de diversas formas en el siglo XIX. Después hay una legislación que se supone que protege a la vejez y ahora hay unas pensiones para adultos mayores y bueno, puede haber otros sistemas posteriormente. Pero pensando en este momento, esto es un privilegio los que tienen la posibilidad de la pensión. Hay muchos que no tienen eso, ¿no? Puede existir el sistema gremial, pueden existir todas las cooperativas, las mutualidades como formas de protección a la vejez, la beneficencia pública que existe, por supuesto, la iglesia que tiene iniciativas de beneficencia y de asistencia pública, pero en términos de protección estatal es todavía muy tibio el asunto, ¿no? Se va a ir construyendo a lo largo del siglo XX, cuando se crea el Seguro Social, posteriormente, cuando se crean otras instancias de seguridad más amplia, de un concepto de seguridad social que no tenga que ver solamente con la protección de la salud, sino de otros ámbitos de la vida, que se supone que la seguridad social pues, es mucho más integral, ¿no? Entonces, pero bueno, también eso es parte como de cómo se va generando, que no es que aparezca de tajo, sino que es un proceso histórico, ¿no? Para eso sirve la historia un poco para comprender también cómo se van generando estos sistemas paulatinamente y no de golpe, ¿no? No que aparecen hoy y ya a partir de mañana cambia, ¿no? Sino más bien que se retoman muchos elementos del pasado, incluso coloniales, ¿no? Esos fondos mixtos, que es la base de cualquier fondo de pensiones actual, es una idea que no es de ahora, es una idea del siglo XVIII. O sea, ahí surge, no ni siquiera en el XIX, en el XVIII ya había fondos mixtos. Entonces, bueno, eso también porque a veces se hacen afirmaciones, no, aquí surgió esto, no, hay unos antecedentes en términos de esa creación también de esa idea del Estado de compartir la responsabilidad con otros del futuro de alguien, ¿no? Que es un poco la idea del fondo mixto. Pero bueno, no sé, ya me extendí. Y lo de la iglesia, sí, aparece más en esos términos. También em, se supone que son iniciativas seculares, pero pues la iglesia tiene sus propias iniciativas de apoyo, sus propias instancias, instituciones de protección a la vejez o pues que tienen que ver más con la caridad o con otro tipo de instituciones, de instancias, que hay que verlas también paralelamente, ¿no? Porque no hay que decir, bueno, eso no vale la pena estudiar, sí, creo que también hay que verlo como otra forma de atender el mismo problema, ¿no? De cómo se puede atender el problema desde diferentes flancos, ¿no? El problema social, el problema de la vejez y demás. Sí, pero bueno, con eso yo... mm, Eh, Al parecer no hay ninguna otra pregunta y también ya se nos está acabando el tiempo. mm, Entonces le agradecemos su presencia al doctor Mario Barbosa. Ha sido una conversación bastante amena y bastante interesante. Entonces, a nombre del seminario sobre organizaciones de seguridad e inseguridad, les damos las gracias y sobre todo las gracias al doctor Mario Barbosa. Tenemos sesión el próximo 25 de septiembre, nuestra última sesión de seminario, donde tendremos también una plática bastante interesante y ya estaremos comunicándoles a través de los medios
sobre todo las redes sociales, de que versará también va a ser una plática bastante interesante. Muchas gracias, doctor Mario No, Barbosa. muchas gracias a Alejandro, a Arturo, los organizadores, a ti, Salvador, por moderar y a todos por participar, por sus preguntas. De verdad que sí le abren a uno otras perspectivas para seguir analizando el problema. Gracias. Pues, buena tarde, muchas gracias.